noches, edición número 540 de Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hola, Jorge. Hoy vamos a abordar una serie de temas que realmente han sido bastante relevantes. Uno de ellos, anticipamos, porque lo vamos a tratar en el segundo bloque, es de que después de estas obscenas manifestaciones de riqueza de Lázaro Báez, no podemos menos que concluir en que Báez no es Báez, Báez es Kirchner. Otro tema que nos parece relevante es el tema del juez Gallardo, el inefable juez Roberto Andrés Gallardo, que realmente tuvo otros tantos fallos inéditos. El paro general, por supuesto, la desafortunada frase de Moyano respecto a que Macri no sabría de política, pero justamente cuando hablamos del gobierno de Mauricio Macri tenemos que poner un acento en algunas cuestiones que parecen que han generado críticas, como que en el afán, obviamente esto viene de gente que añora aquellos relatos épicos, en el afán de tratar de marcar un curso real, concreto a la economía, están diciendo que se ha descuidado de algunas cuestiones como las cuestiones eminentemente sociales. Esto se puede desmentir simplemente viendo los ajustes que se hicieron al mínimo imponible, los aumentos que se produjo en la asignación universal por hijos, pero estos agoreros que parecería que están presagiando como Foster, que lo que quieren es que le vaya mal al gobierno, dicen que se ha descuidado la cuestión social. Yo creo que no es así, y para hablar justamente de este tema, en uno de los ejes centrales de lo que hacen a la inclusión social, se encuentra el tema de la vivienda. Un país que no de ahora, porque parecería que todos los males empezaron ahora, sino de que hace muchas décadas viene teniendo un brutal déficit habitacional y sobre todo para aquellos jóvenes que quieren comprar su primera casa. Para eso se encuentra con nosotros Iván Kerr. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Iván ha sido el gerente general del IBC, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue legislador, iba a ser legislador de la Ciudad Autónoma, pero no lo dejaron asumir porque Mauricio Macri lo designó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y viene, hace muy poquitos minutos, de recorrer aquellas zonas devastadas por las inundaciones, obras hídricas que también tienen un déficit de décadas y décadas sin haberse hecho ningún tipo de cuestiones al respecto para solucionar esos temas. Y nos estaba contando antes que realmente la situación allí es muy preocupante, pero lo bueno es que el gobierno está dando la cara, o sea, el presidente de la República, Mauricio Macri, va a esos lugares, no se oculta como antes se refugiaba la presidenta y su marido difunto en el Calafate, caso cuando fueron las inundaciones famosas que azotaron la República, caso cuando fue el tema de Cromañón. Entonces, el accidente ferroviario. La tragedia de Once. Entonces nos parece importante contar con la presencia y que nos describas un poco el cuadro de situación en ese lugar tan castigado de nuestro país y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno, acciones directas para solucionar ese déficit habitacional. Bueno, sí, el presidente, una de las acciones concretas que ha tomado es la conformación de un gabinete social. Y este gabinete social hoy tuvo su reunión semanal en Villa Paranacito. Puntualmente acudió el ministro Rogelio Frigerio, la ministra Carolina Stanley, Jorge Triaca de Trabajo, Emilio Basavilbaso del ANSES, Carlos Regazzoni del PAMI, Esteban Bullrich de Educación, todos para interiorizarse de la situación de Villa Paranacito. Concurrimos allí bien temprano, nos reunimos con el intendente de la ciudad, recorrimos en bote toda la ciudad que estaba obviamente inundada y disparamos ya acciones concretas, obviamente todas de ellas de contenido social y ante la emergencia, dentro de las incumbencias de cada una de las áreas. La verdad que la situación concreta. Y hoy Villa Paranacito tiene una cuestión geográfica bastante puntual, con lo cual es de alguna manera como un embudo donde le llega la inundación del Paraná y del Uruguay, le confluye y eso con la sudestada hace que todo el agua quede de alguna manera como encajonada
en la ciudad y no permite la salida al Río de la Plata, con lo cual obviamente presenta toda la ciudad, salvo una parte del casco histórico que está sobre un cerro, está bajo agua. Se está dando asistencia a todas las diferentes áreas, desde escuelas y campamentos que se han montado, pero lógicamente que hay que trabajar, como bien decía Jorge, en un plan hidráulico de la ciudad que nunca tuvo, un refuerzo de sus defensas para que esto no ocurra nunca más. Hoy lo que dijo el ministro Rogelio Frigerio era que la próxima crecida, inundación de Villa Paranacito nos tiene que ya agarrar con el tema solucionado. Y bueno, ahí en el área que me compete, obviamente que hay un trabajo que hacer en todo lo que hace a vivienda, ¿no? En general, el tema de la vivienda, que como decía Jorge, hace décadas que es realmente difícil. ¿Cuál es el déficit habitacional? ¿Cómo lo medimos en unidades o en porcentaje de la población que está afectada por esto? Bueno, es una buena pregunta porque, creo que uno de los premisas centrales para poder elaborar una política pública sería tener indicadores de déficit. Y la verdad que la Argentina no publica indicadores de déficit. Estamos trabajando en generar uno desde la Secretaría de Vivienda y obviamente publicarlo, pero más o menos las estimaciones que hacen las diferentes universidades y sectores que han trabajado en el tema, hoy ronda en un 25% más o menos el déficit. Esto representa unos 3,5 millones de hogares. Se compone en una parte cualitativa, que es vivienda que no está en condiciones o que tiene que ser recuperado, que presenta hacinamiento por cuarto, y otro cuantitativo, que es la nueva vivienda que se necesita. La amplitud de áreas territoriales a abarcar es prácticamente todo el país, pero en cuáles, vos decías Paranacito, evidentemente la situación ahí es acuciante, en cuáles otros lugares del país o regiones se está focalizando los planes de vivienda. Un lugar muy concreto es todo lo que hace al Plan Belgrano, ¿no? Ahí hay obviamente la mayor índices de pobreza de la Argentina se presentan en esa región. Si bien en términos relativos hay provincias que presentan indicadores de déficit muy altos, Formosa es la más alta con un 50% prácticamente de su población en déficit. En términos absolutos, claramente los conurbanos, el conurbano bonaerense a la cabecera, el Gran Rosario y el Gran Córdoba concentran la mayor cantidad de gente en déficit, y en el caso del conurbano bonaerense uno ve las imágenes satelitales del crecimiento de la mancha urbana y cómo se ha ido expandiendo en estos últimos años por la falta de políticas de acceso al suelo. Es muy impresionante y toda esa expansión se ha dado en asentamientos y villas alrededor del centro, del círculo periférico de la ciudad, ¿no? Me quedé pensando en Formosa, algo paradójico, porque recuerdo que las cifras de desempleo en Formosa eran aproximadamente 0%. La única forma de lograr esto es que sean todos empleados públicos. Pero con 0%, según las cifras que daba el kirchnerismo, hay un 50% de gente que no tiene una vivienda digna. Es así. Parece es así. Extraño, ¿no? Ahora, ¿qué políticas en general el gobierno va a adoptar? Supongo que algunas directas de construcción de viviendas y otras será de facilitar el acceso al crédito. Tenemos ahí un desafío, ¿no? Porque primero que la política habitacional en el mundo pasa porque el Estado no sea el único articulador de la solución de vivienda, ¿no? Muchos países han salido del modelo del Estado constructor a un modelo del Estado facilitador, ¿no? De generador, articulador de subsidios y de programas y de incentivos también a la inversión privada. En algún tiempo tenemos que llegar también a ese modelo. Hoy, en lo que estamos trabajando puntualmente, y es un poco el anuncio del presidente, es tratar de tener un abanico de programas, porque este déficit que les hablaba al principio compone muchas cantidades de familias con diferentes ingresos. Entonces, claramente hay un sector de una economía no formal que no tiene acceso a pagar una cuota de un crédito hipotecario, que va a necesitar de una construcción de vivienda por parte del Estado.
e inclusive estamos trabajando para que el privado también tenga los incentivos para generar esa oferta. Y por el otro lado, hay un sector medio muy grande que no tiene en los últimos 10 años ningún acceso al crédito hipotecario y que necesita poder pagar, los números los reflejan lo que han aumentado los alquileres, necesita poder pagar con sus ingresos una cuota que le permita acceder a una vivienda. Fíjense que Argentina justamente presenta los menores índices de porcentaje sobre su producto bruto en materia de crédito hipotecario y el déficit en los últimos años ha ido increyendo. Entonces, un fuerte trabajo ahí en la generación de acceso al crédito sería una solución en la que tenemos que trabajar. Uno históricamente recuerda lo que fue el banco hipotecario, que realmente fue un motorizador de todo lo que era el crédito para aquellos que querían acceder a una vivienda. Obviamente después la inflación comía esas cuotas. Yo me acuerdo que en algunos casos había gente que iba al banco hipotecario a pagar la cuota y pagaba 5 o 6 cuotas juntas porque la inflación se lo había devorado. No, porque la gente decían, vengo a pagar 5 o 6 cuotas porque me sale más caro el pasaje en colectivo y en tren de algún lugar de Gran Buenos Aires que las 5 cuotas que pagaba. Entonces, bueno, esto fue depredando también lo que era todo el sector de crediticio. Y después, bueno, aparecieron estos cantos de sirenas con el kirchnerismo de esos créditos para aquellos que querían alquilar, En este sentido, los programas, vos los has definido muy claramente, la posibilidad de que un trabajador común pueda acceder al crédito hipotecario, ¿vos la ves cercana o la ves como algo muy...? Yo creo que sí, estamos trabajando... Perdón, y metido en esa pregunta, el tema del UBI, se llama la unidad de cuenta... La unidad de vivienda. La unidad de vivienda. Yo creo que sí, estamos trabajando para eso, la verdad que tenemos que de alguna manera dar respuesta. Esto de la unidad de vivienda que anunció el Banco Central es un programa que existe en otros países de la región con muy buenos resultados. Chile es el ejemplo concreto, hoy Uruguay también lo tiene, Panamá, y han generado un mercado real de crédito hipotecario, permite bajar la barrera de ingreso, que es el principal escollo para acceder al crédito. Y curiosamente Chile, que hoy está puesto en tela de juicio este programa, en su momento lo anunció cuando se reglamentó, fue en el año 68, si mal no recuerdo, que era una época de alta inflación. 68. Sí, 68. Y hoy prácticamente todas las viviendas se venden a unidades de fomento, inclusive los autos, los alquileres, terminó siendo una cuasimoneda. Nosotros creemos que obviamente es un buen camino para mantener el valor de la moneda y poder generarle a los bancos el incentivo para que... Porque el problema de crédito hipotecario es, como decía Jorge, un problema de inflación y un problema de fondeo. Sí. Pero por el otro lado, sabemos que todavía no están las condiciones dadas para que un trabajador con una UBI solo pueda pagar una cuota que represente un 30% de su salario. Para ello, lo que queremos lanzar, y está un poco ahí anunciado por el presidente, es a ese programa de crédito hipotecario incorporarle un subsidio de capital, ¿no? Poder desde el Estado subsidiar parte del valor de la vivienda, lo hacen muchos países, e inclusive los organismos de crédito multilateral lo financian en muchos de los países de la región. Yo lo he visto esto en Chile y la verdad que lo que está diciendo es muy acertado, porque Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet de vuelta, han mantenido esta política. Y vos ves, yo que he ido bastante a Chile por temas inherentes a la justicia, vos ves en las carteleras de los bancos el interés realmente irrisorio en relación al que se paga acá en la Argentina. Y esto es justamente política de fomento en este sentido. En Chile hoy cualquier trabajador tiene acceso a un crédito hipotecario a 30 años al 3%, 3,5% anual fijo. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero tendríamos que trabajar para llegar a eso, ¿no? Y te doy una cuestión más. En Uruguay, que también incorporó una unidad de cuenta similar, en el gobierno de Mujica, que nadie puede decir que es un gobierno neoliberal, incorporó una ley que ya lleva 3 años que generó incentivos fiscales para las empresas privadas que desarrollaran o construyeran vivienda social.
Si vos construías el Uruguay en zonas determinadas que ellos querían desarrollar vivienda destinada a la vivienda social, propiamente dicha, te descontaban, está vigente la ley, te descuentan impuestos a las ganancias, impuestos prediales, IVA y demás, y con eso dieron vuelta a la torta, y hoy lo veía ayer, vinieron la gente de la Cámara Uruguaya a mostrarnos los números, dieron vuelta a la torta y hoy del 100%, el 70% de las obras de vivienda que están en construcción van destinadas a los sectores sociales y el 30% vivienda suntuosa. Nosotros también tenemos que de alguna manera trabajar en eso, porque hoy el único aportante a la vivienda social es el Estado con sus recursos, siempre limitados, y siempre es más la necesidad de lo que el Estado puede aportar. Entonces tenemos que también trabajar para que los desarrolladores privados obtengan o encuentren un incentivo, claro, para justamente ampliarnos la oferta. Muchísimas gracias, esperemos y te deseamos que en La Nación hagas la misma gestión tan buena que hiciste en el IBC. Muchas gracias a ustedes, ojalá que así sea. Desde luego, para bien de todos, ¿no? Como dice Foster, que les vaya mal. No, que le vaya bien. Que le vaya bien por el bien de todos, no solamente porque uno pueda tener simpatía con el gobierno o no, pero creo que está en juego el país. Vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En las últimas horas, el juez Gallardo, juez contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dictó un fallo, una medida, en realidad no era un fallo, era una medida cautelar, en una resolución judicial en virtud de la cual disponía la prohibición de todos los eventos, de todas las fiestas comerciales con músicas, tratándose de adoptar una serie de medidas de seguridad y control del narcotráfico. Algo realmente que es como, no sé, realmente es algo insólito y que no encara el fondo del problema. Y acá quiero decir algo. El juez carece en este fallo, resolución, carece de todo fundamento, porque se está tomando en cuenta para fundamentar ese acto judicial una serie de POTS que he visto por ahí, y entonces él entiende que la mejor manera de solucionar este problema es esta. Hace ya más de 20 años venimos nosotros propiciando que estos temas hay que solucionarlos de raíz, con una educación sana. Y voy a contar una breve anécdota, si me disculpan, y después siguen. Está disculpado. Cuando yo era diputado de la ciudad, vos recordás, y vos recordás porque me acompañaban en esa gestión, había una modificación al Código Contravencional en la cual queríamos hacer responsables a los padres por las contravenciones de las que fueran víctimas o que cometieran sus hijos, menores de edad, de las que cometieran o de las que fueran víctimas. ¿Saben qué ocurría? Que una medida era que el chico fuera llevado hasta un establecimiento, obviamente con todas las garantías que se refiere a un menor, y que el padre lo fuera a buscar. Claro. Para que el padre tomara noticia de que el hijo estaba en un estado de embriaguez absoluto. Respuesta,
de algunos colegas diputados en aquel momento, es una locura. Imagínate que me tenía que levantar viernes, sábado y domingo a buscar a mi hijo a las 4 o 5 de la mañana alcoholizado. Eso es el nivel de lo que ha calado tan hondo. Entonces decimos estas soluciones. Afortunadamente hubo otro juez, el juez Fassmann, hay que decirlo con su nombre, que dejó sin efecto esta medida después de un acuerdo en el cual el gobierno de la ciudad se comprometió a una serie de acciones. Digamos, por otra parte, que ese evento que se tuvo lugar en Costa Salguero estaba perfectamente habilitado, y también que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo muy claro cuando señaló justamente esto mismo: debemos combatir estos problemas porque los chicos recurren al alcohol y luego a otros mecanismos inhibitorios del sistema nervioso y del sistema emocional, como son las drogas, y no directamente prohibirlos, porque esto es como lo que contaba antes. Sí, que chupen, que se mamen, mientras yo no lo vea ni me entere. Eso es, ya han salido algunos artículos muy interesantes a este respecto que dicen: ¿y qué querés? Dice el padre, todos los chicos lo hacen. Me parece que en esto la primer fundamentación, la primera lección debe provenir las primeras normas de los valores que se le inculquen en el hogar. Sí, además era un fallo en que Gallardo intervino como juez de turno y decía que había una urgencia tan grande que no podía esperar hasta las 9 de la mañana que hubiera intervenido el juez competente, y entonces él quería, con una intencionalidad política, criticar al gobierno, y dictó este fallo completamente exorbitante en cuanto al alcance que tenía, porque prohibía prácticamente la noche porteña. Claro. ¿Y a dónde iban a ir los chicos? Perdón, ¿no? Claro. Alto, Jorge. Iban a cruzar la General Paz. Iban a cruzar la General Paz, exactamente. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo era la vuelta de esos chicos otra vez? Nadie contempla ese tipo de cosas. Y vos recién mencionabas algo, y perdón por traer a la colación y tal vez mezclar los temas, pero tienen que ver. Recuerdo eso mismo que vos recién mencionabas vos con el tema del alcohol, Jorge, año 2004, por ahí, después subsiguiente. Tratamiento Código Contravencional en la legislatura, ¿sí? Se venía de los edictos y demás y todas esas cuestiones. Tema trapitos, ¿sí? No vamos a estigmatizar a las personas que están trabajando. Hoy escuchamos, sin embargo, a algún periodista que se queja porque un trapito fue a un recital a ver un partido de fútbol, le quiso cobrar 400 pesos. ¿Y no sabías vos que hace 3 o 4 periodos que se viene trabajando en la legislatura, por ejemplo, para que se sancione este proyecto? El PRO creo que lo viene presentando en el año 2004. El tema trapitos. Bueno, y sin embargo, no, se estigmatiza a los trabajadores. ¿Con los chalecos qué pasó? Exactamente. No, ¿cómo vamos a poner un chaleco a los motoqueros? ¿Se los va a estigmatizar? No, hay que regularizar de alguna manera las cosas. Bueno, después nos lamentamos cuando sucede algo. Sí, tal cual. Acá tenemos un motoquero que mira... un motoquero que mira horrorizado, pero eso no es directamente... En La Plata dice, me van a poner una patente en la espalda, pero es lo mismo que si me dijeran, a mí te me molesta... Un chip te vamos a poner, un chip, claro. Como lo de Tigre. Como lo de Tigre. Pero me parece que estas cosas, ¿sabes lo que pasa? La verdad que la sociedad... Ese falso progresismo. El falso progresismo y el doble discurso. Claro, exactamente. Tanto doble discurso que también el doble discurso lo vemos cuando... tenemos un paro general, una movilización como la del viernes pasado, que ahí está el doble discurso también, ¿no es cierto? No era un paro, pero tuvo el efecto hacia la tarde de cierto paro porque la ciudad estaba paralizada por la falta de transporte. En fin, fue bastante variopinto, algunos se bajaron como Barrio Nuevo, porque decían que la convocatoria original no tenía ese objeto. Algunos se colgaron de esa gente llevada en micros, como los kirchneristas, como Aníbal Fernández. Y bueno, fue un espectáculo bastante penoso, no sé vos cómo lo viste. Muchos testimonios que uno ha podido recoger, Osvaldo, justamente hablando sobre esto, a ver qué cosas funcionaban, que no, decían, mira, acá avisaron que no vengas. Entonces, ¿cómo hay que tomarlo? Lo hablábamos el martes pasado también. O sea, ¿es necesario hacer esto ahora? Un gobierno que ¿cuánto tiene? 4 meses, nada más. 120 días, sí. Bueno, perdón. ¿De qué sirve? Sin embargo, el exfuncionario Abel Fatala envió el siguiente tuit. Impresionante, 14 horas cubierta, Paseo Colón e Independencia. El pueblo, con mayúsculas, está empezando a escribir el principio del fin. Apocalíptico, claro. Pero Abel Fatala tendría que la verdad realmente estuvo en obra pública. Recuerdo a Fatala saliendo de la alcantarilla, Jorge, sí, con en las inundaciones, y por la avenida Cabildo. Y bastando una botella de agua. Mirá, yo digo, llamémonos, busquemos que el país somos todos, el país no es el que gana o el que pierde, el país somos todos. Que le vaya bien al país. Ojalá durante estos 12 años hubiéramos aprovechado el viento de cola satisfactoriamente y no estaríamos pagando estas consecuencias que ahora estamos en déficit energético, vial, hidráulico, etcétera.
La frase de Moyano, Macri no entiende nada de política, ¿qué les pareció? Bueno, yo no soy macrista, pero algo entiende, porque formó un partido político, ganó 2 elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ganó la elección presidencial destronando al kirchnerismo. Así que, en principio, la política agonal la conoce. Sí, pero, perdón, cuando se tenía que reunir con Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿le decía lo mismo? ¿Que Macri no entendía nada de política? Porque la verdad, no se lo escuchaba a Moyano decir estas cosas. Sin embargo, se veían fotos de Moyano con Macri. Vos que disparás, te encanta disparar con el Soy tan programa anterior. No, te encanta. ¿Baez es Kirchner? Y está muy cerca. Está abajo, es un empleado, está subordinado. En estas últimas horas se ha visto, se han escuchado nuevas declaraciones de Fariña, ¿sí? Hablando con algunos periodistas de Canal 13, ¿sí? Como Carlos Pagni con Nicolás Wiñaski, hablando y ratificando muchas de las cosas que dijo ante Casanelo, y que le ha dicho también a Baez que se cuide, ¿sí? Que él no es Kirchner, que Baez no es Kirchner. Pero bueno. No, que Fariña no es Kirchner. No, bueno, y que Baez tampoco. ¿Sí? Que se cuide porque lo van a usar hasta último minuto. Esto da para mucho más. Como toquero nos hace señas. Como toquero desde afuera nos hace señas. Habría que volver a la hora. Claro, habría que... Sí. Bueno, y nosotros nos vamos, nos quedaron muchos temas para hablar y este bloque se ha puesto muy, muy interesante. Va a ser como algunos el momento whisky, ¿no? Los momentos Fernet, vamos a ver. Nosotros el momento agua mineral. Pero daba para hablar mucho más. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.